molécula inorgánica más importante de nuestro organismo y es la que representa el mayor porcentaje de nuestro peso corporal. Representa el 65% de nuestro peso corporal. Esto dado para una persona joven que pesa aproximadamente 70 kilogramos. ¿Ya? En un varón, casi todos los datos es un varón, pero varía. ¿Ya? Varía de acuerdo a qué, varía de acuerdo a la edad. Un lactante tiene aproximadamente de su peso el 75 al 78% es agua. En el adulto un 65%. En el anciano aumenta o baja. Baja. ¿Por qué bajará? Pierde músculo. Eso, hay sarcopenia, pierde músculo y el músculo es un tejido que almacena o que tiene harta. ¿Ya? Ahora, entre un hombre y una mujer, ¿quién tiene más agua? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Por qué? Tiene más masa muscular. Lastimosamente tiene más músculo, ¿no? Entonces, al tener más músculo, tiene más agua. Entonces, la mujer un 55% aproximadamente. ¿Ya? Lo mismo que para un anciano baja, de 65 a 55%. Así como el agua es, vamos a decir, el compuesto más abundante de nuestro cuerpo, voy a pedirles un favor solo, ¿ya? No están obligados a estar en la clase. Por lo tanto, guarden sus temas, porque están ahí chateando o whatsappeando y después dicen, me aplazó esa bruja. Mejor, no se distraigan. La idea es que después puedo hacerles preguntas, ya no se distraigan. El teléfono a todos nos gusta, yo por eso lo tengo lejos de mí. Porque igual que ustedes quieren ver el chismenudo, ¿no es? Ver el Facebook, ¿no es? Entonces, así como el agua es el compuesto inorgánico más abundante de nuestro organismo, también es el compuesto más abundante de la biosfera terrestre. 2/3 partes de la Tierra es agua, ¿no es? Lo mismo, y el agua en nuestro cuerpo está confinada en dos compartimentos diferentes. Dentro de la célula, formando parte del líquido intracelular, y fuera de la célula, en el líquido extracelular. Y el líquido extracelular, a su vez, se subdivide en tres. Después lo vamos a ver más a detalle, ¿ya? En tres. A ver, ¿cuál era? El intersticial. Intravascular. El intravascular dentro de nuestro vaso sanguíneo y el transcelular. ¿Ya? Así. Y el intracelular es el más abundante. 2/3 partes del agua que está dentro de nuestro cuerpo está dentro de la célula, dentro de nuestras células. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo está conformada la molécula de agua. Es una estructura chiquitita. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer, yo hablo y ustedes leen las diapositivas porque lo que yo ya hablé ya está ahí, ¿ya? Entonces, ¿estoy leyendo? No. Cuando pongan, No se lee. ¿van a leer? No. Entonces, una estructura pequeña, dijimos, ¿no? 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Esta es la molécula de agua, ¿ok? Entonces, ¿el hidrógeno será una estructura estable? No. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Solito? No. El oxígeno, el hidrógeno cuando nosotros lo representamos así, solito. El oxígeno, ¿sí o no? Siempre una molécula diatómica. No son estructuras estables. Entonces el hidrógeno tendrá que estar con otro hidrógeno, el oxígeno tendrá que estar con otro oxígeno, porque no son estructuras estables. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a hacer aquí, ¿ya? Yo tengo el oxígeno, váyanse a su tabla periódica, por favor, a su tabla periódica, todos. Debe estar en el círculo, ¿ya? ¿Ok? ¿Todos? Ya. Para ustedes, al revés de lo que es para mí, para ustedes, todo lo que está a la izquierda, para ustedes, porque yo estoy al revés, ¿eh? ¿Sí? Lo que está a la izquierda, fíjense, tiene carga positiva, son los más electronegativos.
tiene una estructura bien chiquitita, es el más chiquitito. Ahí. ¿Qué tiene un átomo? Neutrones. El núcleo, sí, digamos que este es el hidrógeno. El núcleo que tiene que carga positiva y neutra. Positrones y neutrones. ¿Y las cargas negativas dónde están? En los orbitales. Denominados eso, en los orbitales. Y si lo representamos, es que no por mí todavía. Ahí. Vayan a su número atómico. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 1. 1. Ahora, ¿se acuerdan de los niveles de energía, las capas Sí. de valencia? Sí. Están representadas con letras, ¿verdad? La primera es la letra K, L, M, N, O, P, Q. Y ahí, ¿no es? Pero no necesitamos tantas. Entonces, ¿qué va a ser la qué capa? K. La capa. ¿Ya? ¿Cuántas puede contener? ¿Hasta cuánto puede contener? 2. La primera, hasta 2. ¿Cuál tiene 2? El que está más hacia la, para ustedes, el que está más hacia la izquierda, derecha, que es el helio. Ese sí es estable. Por eso se llaman gases nobles, ¿no es? Todas esas filitas, el helio, neón, radón, pitón, xenón, es estable. En cambio, el hidrógeno, dijimos, solito no puede estar. Entonces, para que sea estable, ¿qué necesita el hidrógeno? Otro electrón. Otro electrón. ¿Quién le da ese otro electrón? ¿Quién puede darle el otro electrón? Otro para que hidrógeno. sea estable? ¿Quién? Otro hidrógeno. Otro hidrógeno. Pero yo no quiero otro hidrógeno porque es gas y eso no le permite que haya vida. El oxígeno. El que le puse acá, el oxígeno. Entonces vamos a hacerlo el oxígeno, ¿ya? Entonces su núcleo, oxígeno y alrededor la primera, ¿cuántos tiene? Y la segunda, ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? 4. No, 8. hasta, no, nada, hasta 8. Para que sea estable. 2, 8. ¿Y el otro es 16? ¿Sí? Ya, pero ¿cuánto es su número atómico? 16. No, número atómico. ¿Cuánto es? 8. ¿Cuánto puede tener la primera capa? 2. 1 y 2. La segunda, ¿hasta cuánto? 8. Hasta 8. ¿Cuánto tiene? No, ¿cuánto tiene? 6 nomás, porque es 8, ¿no es? Su Sí. número atómico. Entonces solo tiene 6. 6 más 2, 8, ¿no es? Pero solo tiene 6. Ahí. 4. ¿Y qué vamos a hacer? 5 y 6. ¿Cuánto tiene en total? 8. 8 es su número atómico. Entonces, ¿este oxígeno será un átomo estable? ¿Solito? Le falta 2 electrones. Y a este le falta 1. Entonces, ¿será que pueden compartir electrones? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿En nuestro cuentito puede? Ya. Y si puede, ¿qué forma? Enlace covalente y simple. ¿Está completa la estructura? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Para el hidrógeno, para el oxígeno, no. ¿Qué le falta? Otro hidrógeno. ¿Están entendiendo? Sí. Ahora sí es una estructura estable. ¿Por qué? ¿Cuántos electrones tiene? 1. Al compartir, 1. miren, al compartir tiene 2. Y este otro hidrógeno tiene 2. ¿Y el oxígeno cuántos tiene?
No, pues fíjense ahí, En total. aquí en la última capa. 8. Porque lo de adentro no lo está compartiendo en la última, 8. Ya es una estructura estable. Entonces se da un enlace covalente. Covalente simple, porque está compartiendo un par de electrones. Ese es el enlace covalente. Ahora está representado por líneas. Cuando nosotros lo vemos, vemos línea, una línea. Si fuera enlace doble, 2 líneas. Si fuera enlace triple, 3 líneas. ¿Este es un enlace doble, triple o simple? Simple. Simple. Una línea. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Ah. Sigue. ¿Todos entendieron? Sí. Ya lo avancé. Ahora, yo solo hice lineal, pero en realidad el hidrógeno tendría que estar por acá y el otro hidrógeno por acá, ¿ya? Formando un ángulo de 104.5 grados. Doctor, una pregunta, ¿por qué es tan importante el ángulo? Porque forma un tetraedro y eso le permite para que se una a otras moléculas de agua. Ahorita vamos a ver, por la atracción de su carga, ¿ya? Entonces eso es más o menos lo que está representado en su última capa de valencia o nivel de energía, que en la última tiene 6 y el hidrógeno tiene 1. Entonces tienen que compartir un par de electrones para poder ser estructuras estables. El oxígeno con 2 hidrógenos. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y esto es una representación en línea del enlace covalente simple. ¿Ya? Sí. Avance, yo le voy a explicar. Avance. Uniendo más. Ok. Una atrás. Ahí. ¿Ya? Entonces, esto más o menos, fíjese aquí. En esta posición, en la otra se ve mejor. Va formando un tetraedro asimétrico. Porque el oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir. Miren, aquí tiene uno. Bueno, que aquí lo hice lejos para que usted tiene otro, ¿no ves? Sí. Sin compartir. Entonces, más o menos le da esa figura. Ahora, el oxígeno, el que está más hacia la izquierda, el primero que está de los elementos de su tabla periódica, que está más a la izquierda, ¿cuál es? El que está más arriba, el hidrógeno, es el más electropositivo. Búsquenlo el oxígeno, ¿en dónde está su tabla periódica? Está más hacia la derecha, es más electronegativo. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, dígame. Entonces, el oxígeno que está más hacia la derecha es más electronegativo. Lo que está más a la izquierda son electrones positivos. Entonces, el hidrógeno va a tener carga positiva, ¿no es? Y el oxígeno carga negativa. Entonces, como el oxígeno tiene carga negativa, a ver, hágale su lapicero. Digamos que ese es el electrón. Usted lo está compartiendo. Oxígeno, hidrógeno, ¿ya? Entonces, agárrelo usted aquí y a mí me deja apenas un espacio, ¿me entiende? Estamos compartiendo el lapicero, estamos compartiendo el par de electrones, sí, pero ¿hacia dónde más está dirigido? Hacia mí. Hacia el oxígeno. Al ser electronegativo, entonces el electrón del hidrógeno va más hacia el núcleo del oxígeno. Y como este va más hacia el núcleo del oxígeno, el electrón va más hacia el núcleo del oxígeno. Entonces, alrededor del núcleo queda como si tuviera, y además tienen electrones sin compartir el oxígeno. Tiene carga parcialmente negativa. Y entonces, si los hidrógenos quedan desprovistos de sus electrones, o sea, que se van más hacia el oxígeno, ¿cómo quedaría? Positivo. Carga positiva. Entonces se dice que es una molécula polar o dipolo. ¿Por qué? Porque hay carga negativa alrededor del núcleo del oxígeno, carga positiva alrededor de los núcleos de los hidrógenos. ¿Se entendió? Sí. Para eso era importante. ¿Ya? Sí. Ya. Ahora, dado que
oxígeno se queda con la carga negativa, parcialmente negativa, y el hidrógeno con carga parcialmente positiva, tiene la capacidad de formar enlaces por puentes de hidrógeno con diversas sustancias, entre ellas el mismo agua. O sea, una molécula de agua es capaz de formar enlaces por puente de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua, y a su vez esas con otras 4 y así sucesivamente, hasta formar el polímero de agua. Poli muchos menos par. Hay billones de moléculas de agua en un ml. El vasito que nosotros nos tomamos tiene 250. Nomás por curiosidad, una sola persona. Busque, usted que está con el celular ahí, busque cuántas moléculas de agua existen en un ml. Ahorita nos va a decir 10 a la 24 o algo así. Estamos hablando de billones, ni siquiera millones, en un solo ml. ¿Ya? Un ml tiene 50 microlitros de una gota, aproximadamente 20 gotas. ¿Ya? Es que esos datos los necesitamos para hacer en la práctica. Porque a veces tenemos, yo les digo, coloquen 50 microlitros, entonces tú que es una gota. Con un ml y usted cuenta 20 gotas. ¿Ya? ¿Dice? ¿No dice? 3,3 elevado a 22. 3,3 elevado a 22. ¿Se imagina? 22 0. Ahí. 3.3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22. ¿Cuántos billones hay de moléculas 1, 2, 3, en un 4, solo 5, ml? 6, 7, 8, 9. Y nosotros nos tomamos 250, imagínense cuántos ml en solo vasito, y nos dicen que tenemos que tomar 2 litros, ¿no? Y todo lo que hay, imagínense, hay millones de millones de millones de millones de moléculas. ¿Ya? Ok, entonces, es una estructura chiquitita, es una molécula pequeña, pero esa capacidad de la disposición de tener carga positiva por aquí, carga negativa, hace que pueda atraer a otras moléculas con cargas diferentes, ¿no? Porque aquí sí se aplica que una estructura que sea negativa atrae una carga positiva. A ver, ahora siga y yo les voy a explicar. Ahí. Esa es la disposición, miren, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Aquí está el ángulo que dijimos, 204.5 grados. Aquí el hidrógeno, el enlace covalente, y estos son los electrones que tiene sin compartir, ¿no es? Que se ve allá. ¿Ok? Entonces, si todo lo vamos por línea, lo vamos a representar, nos forma un tetraedro irregular. ¿Sí? Quiere decir que yo tengo aquí carga positiva, carga negativa, carga negativa. Entonces una molécula de agua es capaz de unirse a otras 4 moléculas de agua. Ahora sí, ¿ya? Entonces esta es una representación del agua mediante esfera y mediante línea, ¿ya? ¿Ok? O varillas, ¿verdad? Este es oxígeno, hidrógeno. Vamos a completar. Oxígeno, el rojo es oxígeno, ¿no? Y una molécula más grande. El más chiquitito es hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esta es la molécula de agua central que puede formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas. Ahora, aquí no están compartiendo electrones. Aquí dentro sí, ¿no es? Aquí como es. Aquí no comparten. Fíjense, la representación no es con varilla. El enlace covalente se representa con varilla. El enlace por puente de hidrógeno se representa por líneas segmentadas. Es por atracción de carga. Están atrayéndose. ¿Qué carga tiene el hidrógeno? Positivo. El oxígeno. Negativo. Entonces se atraen. ¿Entiendes? ¿Qué carga tiene este hidrógeno? Positivo. Negativo.
se atraen. Negativo. Cargas Positivo. se atraen. Negativo, Positivo. se atraen. Enlaces por puentes de hidrógeno. Doctora, ¿por qué no le llaman enlace iónico? ¿Por qué no iónico? Porque aquí no tiene carga. Iónico es cuando pueden tener carga. Aquí no tienen carga. Y lo Cuando que... esto se separa la estructura. Ajá. ¿Entiendes? Ahí. En cambio, si usted tiene el agua, separa a la sal, Ajá. al cloruro de sodio, lo separa, ahí se separa en sus iones. ¿Me entiendes? Ajá. Sí. Ok. Entonces, ¿qué se llama? Enlace por puente de Hidrógeno. ¿Y cómo se da? A través de sus caras. Todavía. Una lengua. Se da a través de sus caras. ¿Entre quiénes se da? ¿Entre quiénes se da este enlace? Entre el hidrógeno y el oxígeno. Pero no es solamente con el oxígeno. En otras moléculas van a ver que el hidrógeno también puede formar enlaces por puente de hidrógeno con el nitrógeno. En las proteínas, en los ácidos nucleicos. Vamos a ver estos enlaces. ¿Ya? En las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ok. Muy bien. Así mismito. ¿Dudas que tengan acá? ¿Dudas? ¿Cuál enlace de estos enlaces, cuál es más firme? Difícil de destruir, difícil de separar. El covalente. Difícil. ¿El enlace por puente de hidrógeno o el enlace covalente? Covalente. El enlace covalente. ¿Ya? El enlace covalente. Muy bien. Y de acá con otras 4, y así sucesivamente hasta que se hace el bloque. ¿Ya? Ahora, esta capacidad de formar enlaces por puente de hidrógeno es lo que le permite a la molécula de agua de tener una acción totalmente inesperada para una molécula tan pequeña. En el libro dice extraño. Sí. ¿Por qué? Y ahora comparamos. ¿Puedo borrar esto? Sí. Cuando borre. De la siguiente semana, que yo ya no voy a tener estas toallitas, usted me ayuda con la lista, ¿no, mijo? Sí. Le va a pedir a dirección de carrera que nos regale alcohol para buscarle. Ya. Que tienen un peso molecular más grande y más grande su estructura. ¿Ya? A ver, hemos visto el agua. A ver, con otro que ustedes, que también el agua, decimos que es el solvente universal, ¿verdad? Ok. Esta la conocen de sobra. ¿Cuál es? Apuesto que capaz que así no la conozcan, pero lo conocen. Ya en físico. El alcohol. Etanol, alcohol etílico. ¿No conocen? ¿Qué me dijeron? Chimbombín. ¿Ves que saben, no? Ok. ¿Eso? Yo he visto sus diapositivas, sus textos que le dan en el club. Está todo esto. Y lo avanza también en química orgánica, ¿no? ¿Qué es esto? El ácido acético. ¿Cómo qué más lo conocemos? ¿Y qué? Si se pasa el vino, ¿en qué se vuelve? ¿Vinagre? Vinagre, ¿no? Ácido acético. Ahora hay una estructura que se parece mucho a una de estas. Ahorita me van a decir a cuál, ¿ya? Y vamos a comparar.
aquí hasta que me salga el tallo en la mano. Este es un ácido graso muy común en los aceites, muy común en las mantecas, la mantequilla, en las grasas sólidas, ¿ya? Ácido graso esteárico. ¿Cuál se parece? De lo que dibujé arriba. ¿A cuál se parece? ¿A cuál lo ven parecidito? ¿No? El ácido acético. Solo que la cadena hidrocarbonada en el ácido graso, cadena hidrocarbonada es mucho más larga. Aquí es larga, ahí es más corta, ¿no? Entonces parecido al ácido acético, solo que esta cadena ¿por qué digo hidrocarbonada? Porque tiene hidrógeno, carbono, ¿no? Okay. Ahora, pregunto, de todas estas estructuras, ¿cuál tiene mayor densidad? De las cuatro. ¿Ven aquí la molécula de agua? ¿Se lo representé? ¿Sí? ¿Se ve atrás? Ya. Esta estructura, ¿sí? ¿Se ve? Es alcohol, ¿no? CH3, CH2 o H. Alcohol, grupo alcohol. Esta es un ácido, ¿no es? El ácido acético. Si me voy a la nomenclatura IUPAC, ¿qué sería? ¿Y qué me está hablando? Met, et, pro, ut, enta, esa, etan, octagona, decadona. ¿No es así? Sería, si son dos, ácido etanoico. Ácido etanoico. Este es el ácido graso esteárico. ¿Ya? ¿Ok? Este tiene el grupo funcional oxidrilo, grupo funcional. ¿Qué se llama este grupo funcional? Carboxilo. Grupo funcional carboxilo. Carboxilo, carboxilo. De toda esta, ¿cuál tendrá afinidad por el agua? De toda esta estructura, ¿cuál tiene afinidad por el agua? ¿Cuál cree? ¿Será que esta estructura puede ser, el agua lo podrá solubilizar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No totalmente. ¿Ya? Entonces, esta es la cabecita polar que puede tener cierta afinidad. Y esta es la cadena hidrocarbonada larga apolar. ¿Ok? Ya. Este gato voy a necesitar. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas estructuras tiene mayor densidad? Miren, esta es una molécula. Una. Así como esta es una molécula. Una molécula de ácido graso. Esta es una molécula de ácido acético. Y esta es una molécula de alcohol etanol. Y esta es una molécula de agua. Esta de aquí es todo esto es polímero. ¿Lo ven? Porque tiene varias moléculas. Ahora, si yo le digo la molécula de agua, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Ustedes me dicen? Covalente. Covalente simple. ¿Y el polímero de agua? Puentes de hidrógeno. Enlace por puentes de hidrógeno. Y bueno, cada molécula con su enlace covalente. ¿Sí? Ahora, de todas estas, ¿cuál es la más pequeña?
Miren, no, pues. Si son La molécula- los átomos de hidrógeno. la molécula de agua. Aquí, mire, tiene cuántos carbonos, dos, cuántos hidrógenos, cuál es más, y oxígeno más, cuál es más chica de todito. ¿Y cuál es la más grande? El ácido graso. El ácido graso, el ácido esteárico, ¿sí? Así, por eso estoy haciéndolo en la pizarra. Ahora quiero saber cuál tiene mayor densidad de toditos. El ácido graso, el esteárico. Porque es más grande, Se ve. ¿sí? Ese es el que tiene mayor densidad porque su estructura es más grande. No, no es así. Usted ponga el aceite en el agua, en un vaso con agua, 2 ml, o póngale 10 ml de agua, 10 ml de aceite. ¿Dónde va el aceite? Arriba. Arriba. Siempre queda en la superficie, nunca se decanta. ¿Cuál tiene mayor densidad? El agua tiene mayor densidad de toditos. ¿Por qué tiene mayor densidad? Porque puede formar enlaces por fuentes de hidrógeno. Y eso le da la característica de ser diferente a lo que se espera. A pesar de que es una estructura más chiquitita, tiene mayor densidad. ¿Sí? ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Tiene un calor alto de vaporización. Ejemplo, ponga un vaso con agua. ¿Se evapora el agua? Sí. Sí, pero tarda más. Usted ponga un vaso con agua y al otro lado ponga un vaso con alcohol y vuelva dentro de una hora. Cuando usted vuelva, si tenía 100 ml de agua, cuando vuelva dentro de la hora va a tener 100 ml de agua. Y cuando vea el alcohol, no va a tener 100, le aseguro, se va a evaporar más rápido. ¿Sí? Usted pone al agua y le prende fuego, no se va a quemar, va a ebullir, pero más después. Usted póngale al alcohol y ¿qué hace? Se quema, pues, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Es diferente? Es diferente. ¿Gracias a qué? A esta capacidad de formar enlaces por fuentes de hidrógeno. Por eso es el solvente universal, porque puede formar estos enlaces por fuentes de hidrógeno. Y le da las otras características o propiedades. Si yo pongo a ebullir agua, alcohol y aceite, ¿cuál alcanza una temperatura superior de ebullición? El aceite no. El agua. El aceite hierve más rápido que el agua hierve a los 100 grados, el aceite más rápido. Y el alcohol no le digo, usted le prende ese, ¿no? Muy bien. Entonces, todas las características o propiedades físico-químicas del agua, y eso tiene que ver con su función, es dada gracias a esa capacidad de la molécula de agua de formar enlaces por fuentes de hidrógeno con las mismas moléculas de agua o con otras sustancias. ¿Ya? Entonces veamos su primera propiedad físico-química importantísima, que es la acción solvente. Entonces el agua es el solvente universal porque tiene la capacidad de formar enlaces por fuente de hidrógeno con más sustancias. ¿Quedó claro? Sí. ¿Me escuchan atrás? Yo no hablo así de fuerte, pero me toca gritar. Esto lo voy a dejar un ratito porque lo vamos a necesitar, ¿ya? Para seguir explicando. Sí. Dudas que tengan hasta aquí. Sigamos. Entonces, su acción solvente, el agua, en su estado, en cuanto a las propiedades, solo físicas, no físico-químicas, ya solo físicas. El agua tiene 3 estados en los que nos encontramos, ¿no? Principalmente. Sólido, líquido y gaseoso. Es más, mire, inclusive es agua, pero en sus diferentes estados su densidad es también diferente. Entre el agua líquida y el agua hielo, o el hielo, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor densidad? El agua. El agua líquida. El líquido, porque usted pone el hielo en el agua y el hielo siempre está en la superficie, flota, ¿no? Entonces, a menor temperatura, estos enlaces por fuente de hidrógeno se expanden un poquito más
y forman poros. Eso es microscópico, uno no lo ve. Pero usted agarre, a ver cómo nos damos cuenta. Ponga un recipiente de vidrio, el que más le guste, ponga agua y métalo a su congelador. Lo que sucede con las botellas de cerveza, de vino, lo que uno ponga arriba al congelador, para que se enfríe rápido, dice. Cuando vuelve, ¿qué pasa? Aumenta volumen, disminuye la densidad. Es que densidad es masa sobre volumen. Si se aumenta el volumen, disminuye la densidad. El hielo aumenta el volumen, pero disminuye su densidad. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que los poros, o sea, el agua en su estado sólido, sus poros son más abiertitos, por eso tiene menor densidad. Eso hace que se aumente el volumen. ¿Ya? Todo tiene una explicación. No todo lo sé, no todo lo vamos a saber, pero todo tiene una explicación de por qué es así. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué que se rompe el recipiente, por qué la botella, qué sé yo. ¿Lo ven? Okay. Bueno, esa acción solvente, entonces, le dije, está dada gracias a la capacidad del agua de formar enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Con qué sustancias? Por ejemplo, con sustancias iónicas, con compuestos iónicos. Un compuesto iónico que ustedes sepan. Sodio. El cloruro de sodio. Y todos los días lo usamos. ¿Sí? La sal. Todos los días. La sal de mesa. Entonces, la sal de mesa nosotros consumimos y la necesitamos en ese estado. El agua lo que hace es separar los enlaces. ¿Y qué me queda? Lo separa, porque aquí hay un enlace y una unión. ¿Qué me quedaría? Sodio y cloro. Ya, pero no, el sodio sí es metal. Y el metal es una piedra amarillenta. Y es muy reactiva. Falta algo ahí, complementar algo. Eso, el cation sodio. Ion tiene carga. Anión, ¿cómo queda? Como cation sodio y anión cloruro. El cloro es así. Y es un gas. Este es el anión cloruro. Cation en forma de cation lo que tiene carga positiva, anión lo que tiene carga negativa. En general podemos decirle iones o en general podemos decirle electrolitos porque tienen carga. ¿Quedó claro? Sí. Entonces el sodio sí. Entonces el cloruro de sodio, sigue. Mire, yo tengo aquí en un recipiente, un vasito con agua líquida, ¿no? Le agrego la sal que uno encuentra cuando en los mares se va evaporando todo el agua y queda solamente sal, es en forma de cristales, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces esos cristalcitos que van en el agua, si yo lo pongo al agua y no le doy una energía de activación, queda ahí nomás los cristales, tarda harto. Si ya le doy temperatura de ebullición, ya se mezcla más rápido. Pero si yo agarro una cucharita y lo bato, ¿se mezcla más rápido? Sí, ¿no ven? ¿Qué he hecho con eso? He acercado las moléculas. El agua, ¿qué ha hecho con el cloruro de sodio? Lo que les dije en la pizarra. Lo separó en su componente. Y entonces, ¿qué me quedó? Cation sodio, anión cloruro. Ahora, la parte que tiene carga positiva, ¿con quién se va? La parte positiva, el sodio, ¿con el oxígeno. Forma enlace por puentes de hidrógeno, atracción de carga. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y la parte negativa, ¿con quién se va? Ah, miren, ¿con quién está? ¿Qué forma? Enlaces por puentes de hidrógeno. Esa disolución no era más que la formación de enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Se entendió? Entonces, yo puedo agarrar alcohol de 96 grados, el casco azul, y mezclarlo con un vaso con agua, una porción. En mi tiempo se decía la dosis es una columna. ¿No entienden, no?
¿Saben qué es la columna? ¿La luna con alcohol? ¿No? ¿Sí? Es el ideal. Ok, entonces yo puedo el alcohol de 96 grados mezclar con agua, ¿lo puedo diluir? Sí. ¿Puedo bajar de concentración? Sí. ¿Puedo o no puedo? Sí. Pero ninguna bebida toman a 96 grados, ni siquiera los que son alcohólicos se van a quemar. Toman el culipi. ¿Qué es el culipi? Agua con alcohol. ¿O qué otro nombre le llaman? Algo me dijeron. El chimbombil era filflu con alcohol. Sí. ¿Con soda? Con la soda popular. Con soda popular. ¿Ya que sabes? ¿Qué dicen? Ustedes salían del colegio, se escapaban, se iban a clase. Me está spoileando. Compañera. Okay. Entonces sí pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno. Vamos. Entonces, ¿con quiénes puede? ¿Con quiénes? Con los compuestos iónicos. ¿Quiénes pueden ser compuestos iónicos? Un ejemplo hemos puesto cloruro de sodio. Sigamos. Hay más. Con varios. Con sodio, potasio, calcio, magnesio. Por ejemplo, puede ser cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, etc. No solo los cloruros, pueden ser sulfatos. Con cationes, con aniones inorgánicos, con cloruro, fosfato, bicarbonato. Con cationes orgánicos, amina. Con aniones orgánicos, carboxilato. O sea, con todas estas sustancias que tengan esto, puede el agua formar enlaces por puentes de hidrógeno. En otras palabras, disolverlo. ¿Se entendió? Ya. Sigan. Con los compuestos polares no iónicos, estos son orgánicos. ¿Cuáles son esos compuestos polares no iónicos? ¿Por qué no iónicos? Porque no tienen carga, ¿no? Entonces, alcohol, miren, el alcohol, el etanol, hidrógeno, ¿no? Oxidrilo, el hidrógeno. Puede formar enlaces por puentes de hidrógeno con el agua, ¿no ves? Positivo con negativo, enlace por puente de hidrógeno. Entonces, ¿lo puede disolver? Sí lo puede disolver. Esto lo han ocupado ustedes el año pasado bastante en anfiteatro y lloraban porque se evapora el formol, ¿no? Ocupan para formolizar, para conservar los cadáveres al 4%. Bueno, en realidad en la tina ponen formol, alcohol, sal y todo para conservar. Entonces el formol tiene el grupo funcional aquí, oxidrilo, ¿ya? Y la acetona, las chicas lo utilizan bastante, ¿no es? Como quita esmalte, ¿no? Bien usado, mal usado en el chapare, al 100% lo usamos, ¿no? Acetona, ¿sabían o no? Para formar la pasta base. ¿Para qué? Formar la pasta Ácido base. sulfúrico, ácido clorhídrico, cetona, éter de petróleo. ¿Se imaginan? Todo eso se mete en la persona que se lo haga. Ahora, aquí va a haber una disyuntiva, capaz que ustedes me digan. Como decían en una tesis, ¿no? Coca no es cocaína. Usted le da en el activismo, ¿ya? De la acción de masticar coca, ¿ya? Tiene su jugo, ¿no? Pero nosotros en nuestro organismo tenemos ácido clorhídrico, tenemos ácido sulfúrico, tenemos acetona. ¿Será que no se pueden formar en pequeñas proporciones? ¿Por qué no tienen hambre? ¿Por qué no tienen sueño? No es por nada, ¿no? Así que eviten complicar. Me da sueño. Ahora está para el fútbol. Están jugando fútbol, yo no sé si están jugando fútbol o están copiando, pero así, ¿no? En los cachetes grandísimos. Una pregunta, doctora. El disolver, entonces formar puentes de hidrógeno en las moléculas, no tanto separarlas. Las puede, En clase del cloruro de sodio las separa. separa. Lo que hace es unir, en realidad nosotros no lo vemos, ¿no ves? Pero lo está separando, pero a su vez se está uniendo. Y aquí, por Igual, ejemplo, lo separa igual. Claro, y lo diluye.
porque usted está haciendo la acción de mezclar una cosa con la otra. Y se hace una mezcla, hay una disolución. Cuando usted ve el volumen final, la concentración ha disminuido. Por ejemplo, si este tiene 100, el alcohol, el etanol absoluto viene a 100 grados. El que viene en el comercio, 96. Es el que le dice Santa Cecilia, Cajitos Azules, entonces no es el nombre. Mucha cultura chupística, ¿vale? Bueno, no cosa general, yo quiero ser libre de hablar. No, te voy a cortar. Ácidos grasos. ¿Ah? En el caso de los ácidos grasos que nos decían, ¿no? Que se no va a la puede superficie. formar enlaces por puentes de hidrógeno o mínimamente. Entonces con ellos ya no los disuelven ni con ellos lo que hacen es, por ejemplo, los ácidos grasos, pequeñas micelas, pequeñas gotitas, similar a lo que hace nuestras sales biliares. El hígado fabrica ácidos biliares, ¿lo ves? Y luego cuando va al intestino, esos ácidos biliares se convierten en sales biliares. Las sales biliares emulsifican la grasa. ¿Ya? ¿Qué es emulsificar? Formar pequeñas gotitas, no tan grandes. ¿Para qué? Para ser atacadas por las enzimas que degradan esas grasas, para que luego, después de digestión, se absorban. ¿Sí? Entonces esas pequeñas gotitas, a ver, en un ensayo, ¿cómo nos damos nosotros cuenta? Cuando hacemos una, ¿quiénes comen sopa? Los obligan. ¿Alguna vez en su vida entonces han tomado sopa? Sí. Digo, ¿no están enfermos? ¿Nadie? Sí, ¿no es? Ya. Ahora, cuando usted esa sopa la hacen con un hueso o con una carne bien grasosa, grasosita, cuando está hirviendo en la temperatura elevada, hay gotitas. Sí. Esas son las micelas. ¿Qué pasa cuando la sopita esa llenita de grasa agarra y se enfría? ¿O usted lo coloca al refrigerador? Uno lo saca todavía, ¿no? Si está congeladito o frío, saca esa grasita. Ya deja de estar emulsificada. Entonces, como esas pequeñas micelitas así, cuando la estructura tiene algo, por ejemplo, aquí puede ser afín con el agua, una partecita. Todo lo demás es como un hidrocarburo, no tiene, no puede romperse esos enlaces, por lo tanto no puede formar enlaces con puentes de hidrógeno con el agua. Por lo tanto el agua no lo disuelve. ¿Entendió? Sí. Vale, sigamos. Con esa sustancia así, con esta sustancia, ni aunque usted esté todo el día, a ver, usted intente, ponga 1 litro de gasolina, que es un hidrocarburo, con 1 litro de agua, póngalo en un recipiente, tápelo y pásese el diente. ¿Ya? ¿Se mezcla o no se mezcla? ¿Qué dicen ustedes? No se mezcla. Los hidrocarburos forman enlaces tan firmes entre sí que no tienen esa capacidad de formar enlaces con puentes de hidrógeno con el átomo. Un ejemplo, a ver, ¿se acuerdan? Alcanos, alquenos, alquinos. ¿Lo ven? Vamos a hacer el más simple, el más sencillito. Es un alcano. ¿Con qué lo relleno? Hidrógeno en todos lados, ¿no? Este es el más simple. ¿Este qué se llama? Metano. ¿Sí? El metano es parte de un hidrocarburo. Pero no porque usted vea hidrógeno va a decir, no, con el agua. Nada, este hidrógeno está compartiendo sus electrones tan firmemente que no está disponible. ¿Se entendió? Entonces no puede formar enlaces con puentes de hidrógeno. Ejemplos de hidrocarburos con quienes el agua no puede formar enlaces con puentes de hidrógeno, por lo tanto no puede cumplir la acción solvente. Ejemplo: Gasolina, alquitrán, diésel. Alquitrán, diésel, queroseno. ¿Vieron ustedes no hace mucho, creo que la semana pasada o tal vez 2 semanas atrás, había unas denuncias que le pegaron el motor a no sé cuántos vehículos? ¿No es? Porque esa gasolina premium, porque como el etanol sí es una sustancia orgánica, algo lo va a disolver. Creo que le agregaron no sé qué cosa y se notaba las capas, ¿no ves? ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Hasta en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo? Se decía. Ahora, no se puede. Si le agregan agua, no se puede. ¿Ya? Se nota. Porque no se mezcla. ¿Se entendió? El agua no puede disolver un hidrocarburo. ¿Quedó claro? Bien. Dígame. Pero hay sustancias que tienen cierta parte que puede ser afín con el agua. Entonces a eso le decimos una parte que es hidrofílica y otra parte que es Hidrofóbica. hidrofóbica. Entonces esta sustancia que tiene una parte que sí y otra que no, parecido a nosotras, ¿no? La chica, como que dicen eso de nosotras, ¿no? Y dicen. Yo creo que tienen razón. Ya. Entonces, que tiene una parte polar que tiene afinidad por el agua con otra parte que no tiene afinidad por el agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta sustancia se llama anfipática, no antipática, anfipática, ¿verdad? O antifílica. 11 y 20. Y a ver, sigue un poquito, quiero ver hasta dónde. Está compuesto. Después sigue. Ah, ya esto nada más y ahorita ya concluimos porque no ha avanzado. Tampoco lo sé uno otro bloque. Avanza muy poquito. Por eso sí, aquí necesitaría unas 2 clases mínimo a la semana. ¿Sigue? Esta es la representación que siempre se hace, ¿no? Miren, esta es la cabeza. Si fuera un ácido graso, ¿esto qué sería? La Porque tiene cabeza. afinidad por el agua. La cabeza. Sí, lo que miren, ¿qué les dije que se llama? Polar. Hidrofílico. Ajá, sí, pero vendría a ser el grupo funcional Hidrofílico. carboxilo, ¿no es? Carboxilo. ¿Y esto? ¿Qué sería esto? La cadena hidrocarbonada. Esto de acá es una representación aquí, carbono, 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 carbono. Aquí fueron un ángulo de 109 grados. Por eso que se representa aquí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esta es la cadena hidrocarbonada. Lo que tiene, así más o menos están nuestras membranas plasmáticas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, la cabeza polar de los fosfolípidos es ácido fosfatídico, glicerol más grupo fosfato. Y esto va a ser ácido graso. No sé pues si hay de cadena corta, si es saturado, insaturado, esto ya lo vemos. ¿Ya? O formando. Sí, una más. La que quede igual que todos. Las micelitas, ¿no? Formando las micelas. Lo que tiene afinidad por el agua, o sea, la cabecita polar va hacia el agua, y lo que no tiene afinidad por el agua, la cadena hidrocarbonada, que es hidrofóbica o hidrófoba, va hacia el centro, para no tener contacto con el agua. ¿Ya? No sé si tengo, a ver, después de eso. Después hacer Ya, hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, una de las propiedades físico-químicas del agua es su acción solvente. Ya, la capacidad que tiene de formar enlaces con fuentes de hidrógeno con diversas sustancias o compuestos químicos, ¿no? Con compuestos iónicos, polares no iónicos, con los hidrocarburos para nada, y con algunas sustancias anticonceptivas. ¿Ok? ¿Se entendió hoy? Sí, doctora.